Imagina un país donde casarse con un hombre no significa que él sea el único, donde la fidelidad no se mide por exclusividad y donde los vínculos entre hombres se sellan también a través de las mujeres. En el Valle del Omo, al sur de Etiopía, una de las regiones más remotas y tradicionales del planeta, existen costumbres que desafían lo que Occidente llama amor o matrimonio. En algunas tribus, como los Hamer, Bana o Mursi, una mujer casada no solo es esposa de su marido, también puede estar disponible, con su consentimiento, para los amigos más cercanos de él. No es infidelidad, no es abuso, es tradición, es vínculo, es comunidad. En este mundo donde lo individual no vale más que lo colectivo, el cuerpo también puede ser puente, y la confianza entre hombres se demuestra no con palabras, sino con actos tan íntimos como compartir la cama con la misma mujer. Es difícil de entender si lo miras desde afuera, pero en estas tribus, donde el tiempo se mide por la estación de lluvias y el respeto se gana con cicatrices, las reglas son otras, y son sagradas. Estas prácticas están lejos del romanticismo occidental. No hay cenas con velas, no hay celos románticos, hay pactos, hay jerarquías, hay acuerdos tácitos que nacen en la infancia y se sellan en la adultez. El matrimonio aquí no es un acto entre dos. Es parte de una red social y espiritual donde todos tienen su rol. Para los Hamer, por ejemplo, un hombre puede tener varias esposas. Pero además, si un amigo de confianza se presenta en su casa durante su ausencia y la esposa lo recibe, puede dormir con ella, siempre y cuando haya respeto, siempre y cuando no haya engaño. Lo que para muchos sería motivo de ruptura, acá es un gesto de lealtad y fraternidad. No se trata de abuso ni de sumisión. Las mujeres también tienen poder dentro de estas estructuras. Eligen, hablan, mandan. Su rol como cuidadoras, mediadoras, incluso iniciadoras de rituales, es fundamental. Y aunque muchas veces cargan con el peso físico del día a día, también son las guardianas del sentido profundo de la comunidad. Estas costumbres milenarias han sido transmitidas de generación en generación. Y aunque el mundo moderno empuja desde las ciudades cercanas con redes sociales, celulares y camiones cargados de turistas curiosos en los rincones más aislados del Valle del Omo, la tradición sigue firme. Pero Etiopía no es solo esto. Este país africano, tan desconocido como fascinante, es un mosaico de pueblos, lenguas, religiones y paisajes que parecen sacados de otro planeta. Etiopía no fue colonizada. Etiopía tiene su propio calendario, su propia forma de contar las horas, su propio cristianismo ortodoxo, con iglesias que no se levantan hacia el cielo, sino que se tallan dentro de la tierra. Etiopía es origen, es cuna, es raíz. Y en este video vas a descubrir por qué estas costumbres tan impactantes no son simplemente extrañas, sino profundamente simbólicas. ¿Te animas a seguir? ¿Querés seguir descubriendo culturas que desafían todo lo que conocemos? Entonces suscríbete, deja tu like y seguí mirando. Lo que viene es tan real como difícil de creer. Imagina caminar por una aldea de chozas circulares hechas con barro, madera y estiércol seco. El sol cae con una intensidad brutal, el aire huele a humo y tierra, y las miradas curiosas de niños descalzos te siguen sin miedo. Estás en el corazón del Valle del Omo, uno de los rincones más tribales y menos tocados del continente africano. Allí, el tiempo no avanza, se repite, como un eco eterno. Este lugar, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, alberga más de una docena de grupos étnicos que han vivido durante siglos con sus propias reglas. Entre ellos, los Hamer, Mursi, Bodi, Karo, Dasanech, Ari y Surma. Cada uno con su idioma, su vestimenta, sus rituales y su forma de entender el mundo. En estas comunidades, el matrimonio no es un vínculo romántico, es un acuerdo social, es un pacto de supervivencia, de alianzas, de estructura.
Por eso, en algunas de estas tribus, la esposa es un nexo, un puente entre hombres que confían entre sí. Compartirla no es humillarla, sino honrar un lazo. Entre los Mursi, por ejemplo, las mujeres usan discos labiales enormes. Mientras más grande el disco, más belleza y más valor simbólico. Su cuerpo se convierte en mensaje, un símbolo. En bandera de resistencia cultural frente a un mundo que las quiere cambiar. Las mujeres Mursi no se esconden, se exhiben. Con pintura blanca, con cicatrices rituales, con adornos que a ojos occidentales pueden parecer extravagantes, pero que para ellas significan orgullo, poder y conexión con los ancestros. Los Hamer, por su parte, tienen uno de los rituales más impactantes, el salto del toro. Un joven que quiere ser considerado hombre debe correr desnudo sobre el lomo de varios toros alineados. Antes de eso, sus hermanas y primas se ofrecen para ser azotadas con varas, dejando marcas visibles en su piel. No lo hacen por sumisión, lo hacen como símbolo de lealtad y de fortaleza familiar. Las cicatrices son una especie de tatuaje de honor. En este universo, el cuerpo no es solo biología, es memoria cultural. Las relaciones no se definen por monogamia o poligamia. Se definen por función, por contexto, por acuerdos no escritos que todos entienden. El amigo que visita y duerme con la mujer del esposo no es un intruso. Es parte de un pacto más grande, de ayuda mutua, de confianza, de equilibrio dentro de la tribu. Pero no todo es sexo o matrimonio. Las mujeres también cumplen un rol central en la transmisión de conocimientos, en el cuidado de los cultivos, en la preparación de las bebidas ceremoniales, en la crianza colectiva de los niños. Su palabra tiene peso. Su cuerpo tiene memoria. Su existencia está inscrita en cada gesto de la comunidad. El contraste con el mundo moderno es brutal. No hay celulares, no hay espejos, no hay marcas de ropa. Y sin embargo, cada detalle importa. El tipo de collares, los cortes de cabello, la forma de las pinturas corporales. Todo comunica. Todo dice algo sobre quién sos, qué rol tenés, a qué clan perteneces. Y aunque algunos empiezan a tener contacto con el turismo, todavía hay aldeas que viven como hace siglos, donde no existe la idea de privacidad como la conocemos, donde el amor no se dice, se hace, donde el deseo no se negocia, se ejerce dentro de un marco ritual. No es un paraíso, tampoco un infierno. Es una forma distinta de vivir, y para entenderla hay que escuchar, observar y, sobre todo, dejar de pensar que nuestra forma de vida es la única válida. Etiopía. El país que nunca fue colonizado, donde el tiempo se mide distinto y la fe se talla en la roca. Pocas naciones en el mundo son tan intensas, complejas y profundamente simbólicas como Etiopía. Este país del Cuerno de África no es solo uno de los más antiguos del mundo, es también uno de los más orgullosos de su identidad. Jamás fue colonizado, a diferencia del resto del continente. Resistió invasiones, guerras, imperios, y aún hoy se sostiene como un cruce vivo de culturas, religiones, paisajes extremos y pueblos que no se parecen entre sí. En Etiopía, el tiempo literalmente corre distinto. No es una metáfora. El calendario etíope tiene 13 meses. Sí, 13. 12 de 30 días. Y uno extra de solo 5 o 6. Además, el Año Nuevo no se celebra en enero, sino en septiembre. Y el reloj también funciona diferente. El día empieza a las 6 de la mañana, no a la medianoche. Por eso, si te dicen, te espero a las 3, puede que sea a las 9. ¿Confuso? Para los etíopes, no. Es simplemente su forma de ver el mundo. Y su forma de vivir la fe también es única. Etiopía fue uno de los primeros países cristianos del planeta, pero no el cristianismo que conocemos en Occidente. Aquí la religión es ortodoxa etíope, con sus propios ritos, sus propios santos, su idioma litúrgico, Yees, y sus iglesias excavadas en la piedra viva. En la Libela, por ejemplo, existen templos tallados hacia abajo,
como si la gente quisiera encontrarse con Dios descendiendo. Son maravillas arquitectónicas esculpidas con martillos rudimentarios hace más de 800 años y siguen en uso. Pero no todo es cristianismo. En Etiopía también conviven musulmanes, judíos etíopes, los Beta Israel, animistas y creencias tribales que tienen miles de años. Aquí, rezar no es algo que se hace en silencio. Es algo que se canta, se baila, se pinta en la piel, se ofrece con incienso, se escucha en el viento. Su capital, Addis Abeba, es una ciudad de contrastes, caótica, vibrante, desigual. Hay edificios modernos junto a casas de barro. Hay avenidas llenas de autos y burros cruzando entre ellos. Es el corazón político del país y sede de la Unión Africana. También es el lugar donde se mezcla todo. La modernidad de los jóvenes con la mirada milenaria de los ancianos, que todavía usan bastones tallados a mano. Pero Etiopía no se explica solo con datos. Se siente. Se siente en su café, que no es una bebida, es un ritual. En cada casa hay una ceremonia del café. Se tuestan los granos frente a vos, se muelen al momento, se preparan en una olla de barro llamada jebena y se sirven en 3 rondas. Cada ronda tiene un significado espiritual. No se apura, no se interrumpe, se comparte, se respeta, se siente en su idioma, el amárico, con un alfabeto silábico que parece dibujo. Cada símbolo es música visual. Las palabras suenan rotundas, con fuerza. Y aunque hay más de 80 lenguas en todo el país, el amárico es el hilo común en muchas regiones. Y se siente en sus paisajes. Etiopía tiene desiertos ardientes, como el de Danakil, donde la tierra parece hervir en colores de otro planeta. Tiene altiplanos fríos en el norte, donde viven lobos endémicos. Tiene montañas verdes en el sur, lagos sagrados en el centro y volcanes activos en los que podés ver la lava bailando. Es un país que no se acomoda a las expectativas. Cada kilómetro te rompe la idea anterior. Y a pesar de todo lo que tiene, Etiopía sigue siendo uno de los países menos explorados del mundo por el turismo, por prejuicio, por desconocimiento, por distancia. Pero quien se anima a entrar, descubre un mundo que no se parece a nada. Un mundo donde los rituales de las tribus del Valle del Omo conviven con las procesiones cristianas de Semana Santa, los cantos musulmanes de las ciudades del este, los cafés de las ciudades modernas y los ecos de una historia que aún se respira en las piedras. Etiopía no es un país que se mira, es un país que te obliga a sentir. Y una vez que lo haces, ya no podés olvidarlo. Etiopía, un país donde lo extraño es sagrado. Cuando pensás en tradiciones africanas, es fácil caer en estereotipos, pero Etiopía rompe todos. Aquí, las costumbres no son folclore para turistas. Son estructuras vivas, sostenidas por el tiempo, el respeto y la identidad. Escarificación. La belleza en las cicatrices. En varias tribus del sur, como los Mursi o los Bodi, la piel no es un lienzo limpio. Es un campo donde se graba la historia del cuerpo. Las cicatrices, creadas con cuchillas o piedras afiladas, forman patrones estéticos que indican valentía, madurez, estatus o pertenencia. Lo que en otros lugares podría verse como violencia o dolor, aquí es identidad, belleza, orgullo. Discos labiales y peinados con barro. Lenguaje corporal. Entre las mujeres Mursi, el disco en el labio inferior es un emblema de belleza, resistencia y madurez. El tamaño del disco puede simbolizar la edad, el linaje o la preparación para el matrimonio. No es una práctica impuesta, sino una elección cultural. Del mismo modo, el cabello se trabaja como escultura, trenzas, nudos, barro, pigmentos naturales. Cada peinado es una historia personal. Matrimonios pactados y dotes simbólicas. En muchas tribus, el matrimonio no ocurre por amor romántico, sino por acuerdos entre familias. El amor puede venir después o no. Lo importante es la alianza entre clanes. El hombre ofrece un dote,
vacas, cabras, miel, incluso armas. No es compra, es compromiso, reconocimiento, responsabilidad. La mujer tiene voz, y en algunas culturas puede rechazar al pretendiente si no está convencida. El rol de la mujer, entre carga y poder. Aunque muchas de estas tradiciones pueden parecer patriarcales, las mujeres no son figuras pasivas. Son ellas quienes controlan la vida cotidiana, los rituales domésticos, el cuidado de los niños, la producción de alimentos. Y en muchos casos, son las portadoras del saber espiritual. Algunas tribus tienen figuras femeninas de autoridad, y muchas mujeres lideran procesos de transición y sanación. El baile como expresión colectiva. Bailar no es entretenimiento, es comunicación. En las celebraciones los cuerpos se mueven en ronda, saltan, gritan, golpean el suelo. Los tambores marcan el ritmo del alma. Las mujeres bailan entre ellas, los hombres se desafían con saltos, y todos participan de una energía que trasciende lo físico. Es espiritualidad en movimiento. Iniciaciones, pruebas, heridas sagradas. Pasar de niño a adulto no es una fecha de cumpleaños. Es un ritual. Implica ayuno, aislamiento, pruebas físicas, dolor. Pero también implica un nuevo nombre, una nueva forma de vestir, una nueva posición en la comunidad. La infancia no es eterna, la adultez se gana. La relación con los ancestros. Muchos pueblos creen que los muertos siguen presentes. Se les habla, se les ofrece comida, se les pide consejo. La vida no termina, cambia de forma. Por eso, los rituales funerarios pueden durar días. Se canta, se llora, se cuenta la historia del difunto. La muerte no es tragedia, es paso. Hospitalidad tribal, compartirlo todo. En estas comunidades, el extranjero no es una amenaza, es una oportunidad. Si llegas como invitado, te ofrecen agua, comida, sombra. Compartir es un valor esencial, incluso el descanso, incluso la intimidad. Por eso, en algunos casos, hasta la esposa puede ser compartida, no como objeto, sino como expresión de confianza extrema. Etiopía, el secreto mejor guardado de África. Pocos países tienen tanto para ofrecer, y tan poco turismo. Etiopía es una tierra que no pide ser mirada, exige ser vivida. Sus montañas tocan las nubes, sus iglesias se esconden bajo la tierra, sus cafetales aroman los valles, y su historia, una de las más antiguas del mundo, late en cada piedra. Gondar, castillos y coronaciones. Más al norte está Gondar, la Camelot africana. Sí, castillos. Torres de piedra, murallas, salones de coronación. Fue capital de un imperio que pocos recuerdan, pero que dejó construcciones medievales tan majestuosas como inesperadas. El recinto real, con sus jardines, y las iglesias de Debre Berhan Selassie, pintadas con ángeles de ojos enormes en cada rincón, son una postal espiritual. Aksum, el inicio de todo. Si la libela es la fe, Aksum es la historia más remota. Se dice que allí se guardó el Arca de la Alianza, que allí nació el imperio que dio origen a Etiopía. Podés ver estelas funerarias de piedra que miden más que un edificio, restos de palacios de reyes bíblicos y monasterios donde no entra ninguna mujer desde hace siglos. Es un lugar que no busca ser moderno. Es eternidad en ruinas vivas. Simien Mountains, las montañas que rozan los dioses. ¿Querés sentirte diminuto ante la naturaleza? Anda a los Simien Mountains, declarados Patrimonio de la Humanidad. Acantilados infinitos, valles verdes que se pierden en la niebla, monos gelada con pelaje dorado y mirada humana. Hay rutas de trekking que te dejan sin aire, por la altura y por la belleza. Es uno de los paisajes más impresionantes de África, y aún así, casi nadie lo visita. El desierto del Danakil, al borde del infierno. Y si buscas lo extremo,
el desierto de Danakil, al noreste, uno de los lugares más calientes y hostiles del planeta. Allí se encuentra el volcán Ertaale, con un lago de lava activa que arde día y noche. También hay formaciones geotérmicas de colores imposibles: amarillo, verde, naranja. Parece Marte, pero es tierra. Tierra etíope. Un infierno visual que no vas a olvidar. Lagos del Sur. Naturaleza y cultura. En el sur, el viaje se vuelve más íntimo. Lagos como Aguasa, Chamo o Sigüay están rodeados de pueblos de pescadores, mercados de frutas, aves exóticas, hipopótamos que se asoman al amanecer. Es otra Etiopía, menos monumental, más suave, más contemplativa. Desde aquí se puede acceder también al Valle del Omo, donde la diversidad tribal muestra un mosaico humano sin comparación. Etiopía entre dos mundos: tradición, modernidad y un futuro que ya no espera. Etiopía está en una encrucijada. Ya no es solo la tierra de tribus ancestrales, ni únicamente el símbolo de una África espiritual y mística. Hoy, Etiopía es también una nación que despierta, se conecta, se transforma. En los pueblos del sur, los rituales se siguen cumpliendo como hace siglos. Los cuerpos se pintan, los matrimonios se pactan, los bailes son el lenguaje de la tierra. Pero en Addis Abeba, la capital, los jóvenes van a universidades, consumen cultura global, siguen influencers en TikTok y debaten sobre inteligencia artificial mientras toman café de origen nacional en locales modernos. La dualidad está en todos lados. Un pie en el pasado, otro en el futuro. La mujer etíope de hoy puede vivir en una aldea remota, casarse joven y cumplir con una tradición de siglos. O puede ser ingeniera, artista, profesora universitaria, líder de una organización feminista. Puede criar 10 hijos o decidir no tener ninguno. Puede vestir túnicas blancas bordadas a mano o jeans rotos con zapatillas de marca. Todo eso pasa al mismo tiempo. La pregunta es, ¿puede un país tan antiguo cambiar sin perder su alma? La globalización, el turismo y la tecnología están empujando esa transformación. Pero el cambio no es homogéneo. En algunas regiones, todavía hay comunidades que nunca vieron un celular. En otras, hay startups digitales que exportan innovación. Y entre esos extremos, millones de personas se mueven entre lo que fueron, lo que son y lo que podrían llegar a ser. Etiopía está intentando crecer sin olvidar. Y eso no es fácil, porque no se trata de borrar lo anterior, se trata de integrarlo, de honrar el pasado sin que se convierta en una prisión, de crear un presente donde las mujeres tengan voz sin que eso signifique despojar a sus abuelas de su rol sagrado, de abrirse al mundo sin vender el alma. Y ahí es donde Etiopía tiene algo que enseñar. Porque mientras muchas naciones corren detrás del progreso a cualquier precio, Etiopía camina con pasos lentos, pero firmes. Cambia por dentro, sin espectáculo. Se reinventa con el mismo silencio con el que sus monjes rezan desde cuevas de piedra. Quizá ese sea su poder. No tener apuro, confiar en el ritmo propio. Y cuando el mundo la mire de verdad, cuando deje de verla solo como un lugar de tribus exóticas, de pobreza o de misterio, entonces descubrirá que Etiopía es un país profundamente humano. ¿Con contradicciones? Sí, pero también con una dignidad cultural que pocos tienen. Y ahora que lo viste, ahora que lo sentiste, ahora que entendiste que hay lugares que no caben en una sola idea, suscríbete al canal, dale like, compartilo, porque si este viaje te removió algo, espera a lo que viene. El mundo está lleno de historias que desafían, incomodan y transforman. Y en este canal te las vamos a contar todas. Nos vemos en el próximo destino. Y recordá, no viajamos para ver, viajamos para comprender.